vamos a querer leer en los pasajes que se vayan citando de la Escritura. Juan el Bautista, como estudiábamos el sábado pasado, había hablado de uno que según él decía, viene detrás de mí. Y había dicho a las multitudes que le estaban escuchando su mensaje, que ese que venía detrás de él es más poderoso que yo. Esas eran las palabras de Juan el Bautista. Y considerábamos en esa ocasión la razón por la que Juan decía que el que venía detrás de él era más poderoso que él. Bueno, una de esas razones que consideramos es porque es el único que puede salvar eternamente o condenar eternamente. Además, él es el Rey, el Señor, a quien él vino a preparar el camino, ¿verdad? Y esa era la razón por la que Juan llamaba a la gente al arrepentimiento como preparación para su encuentro con el Mesías, con ese Rey que era el único que podía salvarles del juicio y de la ira venidera. El mensaje de Juan, hermanos, fue tan poderoso que todo el pueblo que acudía a él al desierto, en realidad era tremendamente afectados por su palabra y eran bautizados conforme a la enseñanza que él impartía y conforme a la voluntad de Dios. Hay algo muy interesante y es que tenemos un testimonio de un escritor del siglo I, un historiador judío, que se llama Flavio Josefo. Seguramente nosotros hemos oído hablar de él. Y él dice en Antigüedades de los Judíos un dato muy interesante acerca de Juan el Bautista. Dice que algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber muerto a Juan, llamado el Bautista. Herodes lo hizo matar a pesar de ser un hombre justo que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios, para así poder recibir el bautismo con tal que previamente el alma hubiera sido purificada por la rectitud. Hombres de todos lados se habían reunido con él, pues se entusiasmaban al oír sus palabras. Otra traducción que tengo dice de que ellos eran profundamente afectados al oír sus palabras. Entonces, la gente iba hasta donde Juan estaba no para presenciar un show, no para disfrutar de una presentación. En realidad era ir hasta el desierto, era muy peligroso y de difícil acceso. Requería mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio llegar hasta ese lugar. Ellos venían hasta donde él estaba predicando porque su mensaje en realidad les impactaba y los movía al arrepentimiento para que pudieran estar bien delante de Dios y de esa manera estar preparados para recibir al rey, al reino que se les estaba ofreciendo también. Ahora se presenta Jesús para ser bautizado por él en el Jordán y de esta manera también dar inicio a la misión para la cual nuestro Señor Jesucristo vino. Vamos a leer en Mateo en el capítulo 3, en los versículos 13 al 17. Así que les invito a tomar nuestras Biblias y leer allí en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Dice de la siguiente manera: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido.
Eso dice entonces Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Ahora, de esta porción que acabamos de leer, vamos a aprender o vamos a considerar cuatro cosas. La primera de ellas es Jesús viene a ser bautizado por Juan. Si notamos bien, Mateo nos dice de la región desde donde vino Jesús para ser bautizado por Juan. Dice él que llegó de Galilea. Marcos, en cambio, es un poco más específico porque él no solamente nos menciona la parte desde donde Jesús viene, sino que también especifica el lugar desde donde Jesús vino al Jordán para ser bautizado por Juan. Dice en Marcos capítulo 1, buscamos Marcos capítulo 1 en el versículo 9. Marcos 1:9. Dice de la siguiente manera: y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Notamos que Marco nos está diciendo específicamente entonces el lugar desde donde Jesús está viniendo, Nazaret de Galilea. No solamente nos menciona la región, sino el pueblo o la ciudad de esa región desde donde Jesús vino. Tras el poderoso mensaje de Juan el Bautista, se empiezan a elevar increíblemente las expectativas para la llegada de un libertador mesiánico. Hasta este momento, hermanos, el que ha de venir no se ha identificado. Juan ha estado predicando, Juan ha estado enseñando en el desierto, ha estado hablando, pero el que ha de venir, de ese quien él está hablando, no se ha identificado. Pero ahora, en este momento, vemos que viene Jesús y se presenta para ser identificado como el Cristo. Pero, ¿qué esperaban los judíos respecto al Cristo? Es decir, ¿cuáles eran las expectativas que ellos tenían respecto al Cristo? La imagen en la mente de los judíos era la de un poderoso guerrero y de un victorioso conquistador como David, que se apostaría fuera de la ciudad de Jerusalén y reclamaría el trono de David, su padre, que vencería a los ejércitos enemigos y gobernaría el mundo. Pero en lugar de eso, Mateo nos dice simplemente: entonces Jesús llegó de Galilea. Jesús entra en escena, hermanos, como un personaje común y corriente, solo, viniendo desde una insignificante región agrícola, y más específicamente de Nazaret. Nazaret fue la ciudad donde Jesús fue criado y donde él vivió desde su llegada de Egipto a Israel cuando era niño. Lo leemos y esto lo estudiamos en Mateo en el capítulo 2, versículo 19 al 23. Y Juan capítulo 1, versículo 45 al 46 también indican esto. Así que él siempre vivió en esa ciudad, en la ciudad de Nazaret. Ahora, esta ciudad de Nazaret, aún para los galileos, era insignificante y menospreciada. Recordemos lo que dijo Natanael a Felipe cuando éste llegó con la noticia de que habían hallado al Mesías. En Juan 1:46 está lo que Natanael dijo. Juan 1:46 dice que Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Eso demuestra el menosprecio, ¿verdad?, que aún los mismos galileos tenían por esta ciudad. Pues desde ahí vino Jesús para ser bautizado por Juan en el Jordán. En Lucas, en el capítulo 3, Lucas capítulo 3, en el versículo 21, nos dice ahí la escritura de la siguiente manera. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, la Biblia de las Américas dice era bautizado, también Jesús fue bautizado. Esta porción
de Lucas, capítulo 3, versículo 21, nos indica que Jesús no vino al bautismo de Juan durante la primer parte del ministerio de Juan el Bautista, sino cuando todo el pueblo era bautizado. Así que, como decíamos anteriormente, Juan estuvo hablando acerca de este que venía detrás de él, que era mucho más poderoso que él, pero no se había identificado. Ahora Jesús viene para ser bautizado por Juan en el Jordán. Es importante esto porque no se nos dice a qué edad Juan comenzó su ministerio. Eh, Lucas nos informa que Jesús tenía más o menos como 30 años cuando dio inicio a su ministerio. Si Juan el Bautista inició a la misma edad, recordamos que era 6 meses mayor que Jesús, y por esa razón podríamos decir que habría iniciado entonces unos 6 meses antes. No podríamos saberlo con certeza, pero durante todo ese tiempo Juan estuvo haciendo su labor. Jesús no se presentó en los inicios de su ministerio, sino que ya más avanzado, más centrado el tiempo de Juan predicando acerca del reino. La obra de Juan entonces está llegando a su clímax al venir Jesús, hermanos, para ser bautizado por él en el Jordán. Juan había dicho que él había venido bautizando en Juan capítulo 1, versículo 31, para que fuese manifestado a Israel aquel que venía después de él. Pero sabe una cosa, y aquí viene algo sorprendente, y es nuestro segundo punto. Juan se niega a bautizar a Jesús. Juan rehúsa bautizar a Jesús, y es bueno que nos preguntemos por qué razón Juan se niega a bautizar a Jesús. Tratemos de considerar esto. Primeramente, veamos que Jesús no vino a ser bautizado como todos los demás del pueblo que tenían pecados. La Escritura afirma que Jesús no tenía pecados. En Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 15, dice la Escritura de la siguiente manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, y dice finalmente, pero sin pecado. Las Escrituras afirman categóricamente que Jesús era sin pecado. Juan el Bautista reconoció que ante él estaba una persona singular, justa y superior. Él mismo había dicho que no era digno de desatar la correa de su sandalia. De alguna forma, Juan tenía conocimiento acerca de Jesús. Recordemos que Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, era pariente de María, la madre de Jesús. Posiblemente ella habló acerca de Jesús, del nacimiento de Jesús y de todas esas cosas. Así que Juan sabía de alguna forma que Jesús no era un hombre común y corriente, y que en realidad era una persona justa y superior, pero Juan no tenía hasta ese momento confirmación divina de que Jesús era el Cristo. Esa confirmación vino hasta después. No obstante, esa fue la razón, hermanos, por la que él se oponía cuando Jesús llegó para ser bautizado por él en el Jordán, pues creía que tal acto en realidad era muy humillante para Jesús. Él mismo sintió la necesidad de ser bautizado por Jesús, y, y que Jesús no necesitaba de ninguna manera del bautismo de él. El hermano Wayne Porten cita en sus notas sobre Mateo al hermano McGarvey, y que dice de la siguiente manera: no convenía que Jesús se bautizara sin reconocimiento, sin comentario, como si fuera un pecador. Así de que esta escena es importante, y luego el hermano comenta diciendo
la protesta de Juan era necesaria para evitar esto. Entonces, ¿por qué razón Juan se niega a bautizar? ¿Por qué vemos esta protesta de Juan ahí? Para evitar la confusión o la creencia de que Jesús acudía como las demás personas del pueblo acudían a ser bautizadas por Juan como pecadores. Jesús no era de ninguna manera pecador, no tenía pecados como nos dice la Escritura. Al fin, Juan bautiza a Jesús. Dice en el versículo 15 que vamos a estar considerando, vemos que Jesús insiste a Juan el Bautista para que éste lo bautice. Vamos a leer las palabras de Jesús en esta parte. Dice el versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Con estas palabras, Jesús convence a Juan, pero también es importante notar que lo que Jesús está diciendo aquí da su aprobación al ministerio de Juan. Él está admitiendo públicamente que el ministerio de Juan es un ministerio enviado por Dios, de que lo que Juan está haciendo es de parte de Dios. En cambio, los líderes religiosos rechazaron el bautismo de Juan, rechazaron el ministerio de Juan, y de esto se habla más adelante en Mateo, en el capítulo 21, en los versículos 23 al 27. Aquí hay dos palabras muy importantes, hermanos, a considerar. Dos palabras que debemos de tomar en cuenta. La primera palabra es la palabra cumplir. Esta palabra significa ejecutar plenamente. Y es algo que no deberíamos olvidar. Y quizás marcar allí a la par en nuestras Biblias, donde dice que cumplamos toda justicia. Esta palabra significa escribir allí ejecutar plenamente. Esto nos indica la actitud de Jesús en cuanto a la voluntad de Dios. Había que cumplirla toda o ejecutarla plenamente. En otras palabras, Jesús tenía esa intención de hacer siempre o de ejecutar plenamente la voluntad de Dios. La siguiente palabra es la palabra justicia, la justicia de Dios. En el libro de los Salmos, en el capítulo 119, en el versículo 172, Salmo 119, versículo 172, dice allí, todos tus mandamientos son justicia. Todos tus mandamientos son justicia. Entonces, eso también deberíamos anotarlo ahí. El Salmo 119, 172. Todos tus mandamientos son justicia. Así que en Jesús había una disposición muy buena, la disposición de ejecutar plenamente algo. ¿Qué cosa? Todos los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos de Dios. Desde el tiempo de su niñez, Jesús estaba sujeto a sus padres, como leemos en Lucas 2:51. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia. Él guardó perfectamente la ley de Moisés, bajo la cual nació y bajo la cual vivió y murió. El bautismo de Juan no era parte de la ley de Moisés, pero una cosa sabía Jesús y lo enseñó más adelante. Y ahora aquí cuando dice deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia, con eso él está admitiendo algo. Él está admitiendo de que aunque este no es un mandamiento de la ley de Moisés, sí, el bautismo es un mandamiento, un precepto dado por Dios por medio de este profeta que está aquí. Y Jesús estuvo dispuesto a cumplir plenamente con todos los mandamientos de Dios, incluyendo con que este profeta de Dios, Juan el Bautista, estaba dando a conocer a la gente. Así que Jesús no puso ninguna objeción para cumplir con este mandamiento. Él estuvo siempre dispuesto a hacer todo. Él podía objetar, bueno, yo no tengo pecados, ¿para qué?
ir al bautismo de Juan. Él se sometió plenamente y se sometió plenamente a todo lo que Dios lo mandó. Y hermanos, esa es precisamente, o esa debe ser precisamente nuestra actitud hacia todos los mandamientos de Dios. Debemos de tener la misma actitud de Cristo, la misma disposición de Él de querer cumplir con todo lo que el Señor manda, sin poner excusa, sin poner pretextos de ninguna clase. En Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 16 dice: después de ser bautizado Jesús, salió del agua. Inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendía como una paloma y venía sobre él. La palabra griega que aquí encontramos para bautizar o para bautismo es baptizo y significa literalmente sumergir, hundir. Ahora, para poder hacer esto, Juan requería muchas aguas. Por eso, en Juan 3:23 se nos dice de que él bautizaba en Enón cerca de Salim porque allí había muchas aguas. Él requería mucha agua para poder sumergir a la persona. Así que el bautismo no es derramar un poco de agua sobre la cabeza. En muchos cuadros que hay respecto al bautismo de Jesús, vemos que aparece Juan y Jesús a la orilla del río en algunos, y él derramando un poco de agua sobre la cabeza de Jesús. Si eso fuera así, entonces Juan no necesitaría buscar de un lugar donde hubiera bastante agua, suficiente agua, mucha agua para poder sumergir o zambullir a la persona. Así de que esto nos hace ver de que el bautismo del cual la Biblia habla, del bautismo que Cristo manda, al igual que el de Juan, requiere de muchas aguas para ser bautizado. Así que ahora Jesús es bautizado y hay ciertas cosas que debemos notar, y este es nuestro cuarto punto. Vemos que hay eventos extraordinarios que suceden en el bautismo de Jesús. Vamos a leer los versículos 16 al 17. Dice entonces Mateo 3, 16 al 17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Los acontecimientos que se dan son los siguientes: los cielos se abren. Ese fue uno de los primeros eventos extraordinarios que Mateo nos está narrando. Los cielos se abrieron. Los cielos se abren y nosotros podemos ver por algunos otros pasajes que esto sucede para alguna revelación de Dios. Por ejemplo, en Ezequiel, en el capítulo 1, en el versículo 1, Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, dice: sucedió que en el año 30, al quinto día del cuarto mes, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Los cielos se abren entonces para revelar algo. Y eso es lo mismo que vemos en Ezequiel y obviamente también en Mateo capítulo 3, en relación al bautismo de Jesús. Otro pasaje que enseña esto está en Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 56. Hechos 7, 56, cuando Esteban es apedreado, dice que, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. En esta ocasión, los cielos fueron abiertos y se dio una revelación allí. ¿Cuál fue la revelación? Al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. También tenemos en Apocalipsis, en el capítulo 4, en el versículo 1, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz
que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo. Decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de esto. Así de que en esta ocasión que Jesús está siendo bautizado, vemos el mismo fenómeno, que los cielos se abren. En este momento Dios está por revelar algo. El segundo evento que sucedió en el bautismo de Jesús, Mateo nos dice que fue el Espíritu de Dios descendiendo como una paloma. Esta fue la señal que Dios le prometió a Juan que le daría para identificar a Cristo. Según Juan capítulo 1, en el versículo 31 al 34. Leamos allí. Juan capítulo 1, versículo 31 al 34, dice, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dijo, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Fue la señal que Dios entonces le dijo a Juan que él iba a ver. Y ahora él tiene confirmación de quién es Jesús. Recordemos que Jesús, como habíamos dicho antes, Jesús y Juan eran parientes. La madre de Juan era pariente de María, la madre de Jesús. Lucas 1:36 nos dice eso. Es de suponer entonces que Elizabeth hablara a Juan de su nacimiento, etcétera, pero Juan necesitaba la confirmación divina de que Jesús era el Cristo. Con esta señal quedó demostrado, quedó confirmado, ¿verdad? Lo que se había predicho en Isaías, que dijo, vamos a leer Isaías en el capítulo 11, en el versículo 2, Isaías 11:2. Esto fue lo que el profeta había dicho al respecto también. Dice Isaías 11:2, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. También podemos considerar Isaías 42:1. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Es lo que Juan vio. En Isaías 61, en el capítulo 61, versículo 1 al 3, Isaías 61, 1 al 3, dice que el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los oprimidos. Así de que no solamente se está cumpliendo lo que los profetas habían dicho en este momento, sino de que ahora Juan tiene la confirmación, ¿verdad?, de que aquel sobre quien descienda y permanezca el Espíritu, ese es. Y dice Juan, yo lo he visto y he dado testimonio de esto. El tercer acontecimiento que Mateo nos narra que ocurrió en el bautismo de Jesús es la voz del Padre desde los cielos. Él dice que el Padre dijo allí, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es la primera de las tres ocasiones cuando el Padre le habló al Hijo. Las otras dos ocasiones la encontramos, una en Mateo 17:5, donde también agregó a él oír. Y la siguiente, la tercera, está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 28,
eh, donde Jesús dice que le glorifique y la voz le contesta, el Padre le contesta desde el cielo que le he glorificado y le glorificaré. Así que de esta manera, hermanos, Jesús fue comisionado como el rey mesiánico y su condición de hijo de Dios fue declarada sobre la base de una autoridad superior, la autoridad de Dios mismo. En conclusión, quiero decir lo siguiente en cuanto a Juan. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos? ¿Qué es lo que tenemos de Juan que seguir? Primeramente, su humildad. Juan no se consideraba digno de ser siervo de Jesús. Él mismo había dicho que no era digno de quitar su sandalia, de llevar su sandalia o vamos a ver, dice en el versículo 11, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. No se sentía digno ni de hacer el servicio más humilde, más bajo. Así era él entonces, era una persona humilde y esa es la misma actitud que nosotros debemos tener hacia Jesús. No considerarnos dignos de ser siervos de Jesús, ni el siervo más humilde que el Señor tenga. Luego, en cuanto a su predicación, aprendemos de que Juan habló del pecado, llamó a la gente al arrepentimiento para que dieran frutos dignos de arrepentimiento, no que simplemente dieran muestras externas de hacer buenas obras, sino de que realmente la gente cambiara profundamente delante de Dios para que Dios no les condenara. Predicó de Jesús como el único que podía salvar al pueblo de la ira venidera. Y esto es lo mismo que la gente necesita escuchar también. Por lo tanto, debemos imitar a Juan en cuanto a su predicación. Hablar del pecado tal como es. Condenar el pecado tal como es. Eso le costó mucho a Juan. Le costó su vida. Pero no se trataba de él. Se trataba de Dios. Se trataba de enseñar la voluntad de Dios y de llamar a la gente al arrepentimiento para que pudieran ser salvos. También aprendemos de Juan acerca de su estilo de vida. Juan no fue un hombre dominado por la extravagancia ni por la avaricia. Él vivió de acuerdo a su mensaje. No fue una persona inconforme con lo que tenía y estuvo siempre satisfecho con aquello que realmente tenía para cubrir sus necesidades. Como predicador, tuvo una buena actitud, la actitud de conducir a la gente hacia Jesucristo. Lo presentó como alguien mucho más importante que él, mucho más grande que él, mucho más poderoso. Y de esa manera él llevó a la gente hacia Jesús. Fue un fiel profeta de Dios. Así que tenemos estas cosas que aprender, que meditar para que podamos hacer los cambios en nosotros y ser de esta manera como servidores de Dios. En cuanto a Jesús, ¿qué aprendemos? En cuanto a Jesús aprendemos de su disposición para cumplir con todos los mandamientos del Señor. Vemos que Jesús no puso ninguna objeción. Él tuvo que viajar mucho para poder llegar hasta donde Juan estaba bautizando. Él estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios de una manera plena, completa, cumplir con todos los mandamientos de Dios. Él se sometió fielmente a todo lo que Dios le mandó. Esa disposición, esa inclinación hacia cumplir los mandamientos de Dios es la misma inclinación y disposición que también nosotros debemos tener. Este es uno de los ejemplos que Jesús nos da aquí. Tener esa disposición, esa inclinación en nuestro corazón. Lo segundo que podemos aprender de Jesús en esto es a no justificarnos nunca, ni buscar pretextos para evitar cumplir con algún mandamiento del Señor. Debemos estar dispuestos
a obedecer todo sin pretextos ni justificaciones. Eso es lo que Jesús nos enseña aquí en esta porción también a nosotros. Otra de las cosas es que Jesús no solamente tenía esa disposición y no solamente él estaba dispuesto a no justificarse, sino que realmente él fue obediente de una manera completa a Dios, su obediencia. Cuando vemos a Jesús, cuando leemos de Jesús en el Nuevo Testamento, vemos su obediencia, razón por la cual el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Porque Jesús fue obediente. Jesús fue al Jordán para ser bautizado por Juan en obediencia a Dios. Jesús reconoció el ministerio de Juan y sabía que el bautismo de Juan era un mandamiento del cielo por medio de este profeta de Dios y estuvo dispuesto a cumplirlo, no como los líderes religiosos de su tiempo que se negaron a someterse al mandamiento de Dios dado por este profeta. Y lamentablemente esto es lo que también mucha gente hace hoy en día cuando se les habla del bautismo que es en Cristo. No se puede negar que la obediencia de Jesús en el bautismo fue un evento muy importante porque los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre él y luego escuchamos, dice Mateo, la voz de los cielos que anunció, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Si Jesús no se hubiera sujetado a Dios en todo, no hubiera tenido estas actitudes, entonces, y no hubiera venido a ser bautizado por Juan en el Jordán, la pregunta es, ¿habría acontecido todos estos fenómenos que ocurrieron? Obviamente que no. Es cierto que ahora los cielos no se abrirán para aquellos que son bautizados en Cristo en el momento del bautismo, ni habrá una nueva revelación allí. Porque ya la revelación ha sido dada en cuanto a lo que va a ocurrir con aquellos que sean bautizados en Cristo. Dice Hechos 2:38 que recibirán el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Marcos 16:16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya Dios nos ha revelado a nosotros lo que va a ocurrir en el momento en que seamos bautizados. Entonces debemos estar dispuestos, debemos de tener esa actitud de Jesús de cumplir con aquello que Dios ha mandado en todo, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser de su agrado también. Gracias, hermanos, por su atención. Que el Señor les bendiga y queda entonces con nosotros nuestro hermano Manuel López Lira.